que también realizaron los chavín para esta época, en este caso hablar del lanzón. El lanzón es la representación de un cuchillo ceremonial. Bien, este cuchillo, por ejemplo, tiene en la parte de arriba el asa o el mango donde se coge, y todo este es el cuerpo, que está enclavado sobre la tierra, y este punto central une distintas galerías subterráneas. Bien, entonces, esta piedra o este lanzón sirvió como una especie de ritual donde se realizaban algunos sacrificios. Entre los diseños que encontramos, propio igual que la estela, diseños de algunos colmillos, algunas serpientes, tanto de felinos y de serpientes, dentro de un rostro de algún sacerdote o algún dios para la cultura chavín. Esta es la réplica del obelisco Taylor, que en la actualidad se encuentra en el museo, en este caso de Chavín de Guanta. Bien. Esta réplica o esta piedra nos habla acerca del apareamiento de dos caimanes, tanto hembra y macho. Es decir, aquí vemos la dualidad de esta cultura. Entonces era muy importante para esta cultura representar esta especie de idea. Bien. Entonces este caimán se trata de esconder dentro de todos los diseños en otras imágenes, por ejemplo, de algunas representaciones de frutos o también de algunos animales. Atributos también como diseños de los colmillos o de serpientes que vemos ahí. Para esta época, Chavín representa mucho, aparte de los diseños dentro de sus dioses, representa los productos que en sí consumen. El Perú antiguo, sepan ustedes, que estaba variado en cuanto a la producción de los alimentos, aunque era una producción exclusiva para el hombre, ya que la mujer era muy marginada en cuanto a este tipo de alimentación. Pero podían comer durante ese tiempo el uso de la papa, la quinoa y también el frijol, que era muy característico encontrarlo durante ese periodo. ¿Bien? Vamos por aquí saliendo. Para este mismo periodo, pues hablar en este caso el tema de la cultura paraca. ¿Bien? Paraca se caracteriza porque desarrolló un trabajo en cuanto a la textilería y a los cráneos. ¿Qué hacían para este periodo los paraquenses con estos cráneos? Pues se manifestaron como una especie de distinción social. Bien, entonces fueron trabajando estas deformaciones y trepanaciones craneanas. Las deformaciones consistían en deformar el cráneo desde que este ciudadano paraquense fuese niño, a través de la colocación de ciertas tablillas alrededor de un manto, pues para que con el paso del tiempo obtenga esta forma final. Bien, entonces esta es una de las características de las deformaciones. Las trepanaciones para este periodo consistió en una base tecnológico, científico, por así tomarlo, para estos personajes. Querían decir que si de repente algún ciudadano paraquense le aquejaba algún dolor, pues ellos para poder curar o para poder calmar este tipo de malestar, pues hacían esta serie de cortes o incisiones dentro del cráneo. Bien, entonces, sacado el hueso, pues podían extraer algún elemento y así posterior, pues esto podría causarle algún tipo de mejora. Bien, entonces, ¿cómo sobrevivía? Ya que utilizaban una piedra bastante, en este caso utilizaban la obsidiana, que les permitía a la obsidiana que esto no sufriera ningún tipo de infección. Se manifiesta algún tipo de vida, tiempo de vida luego de estas ciertas operaciones, pero no hay un estímulo o no hay una adecuada cronología de cuánto tiempo llevaban. Pero sí, es el avance que llevaron para esta época.
Por favor, flash. Hay que quitar el flash de la cámara, por favor. Entonces, para esta época también la textilería es bastante indispensable. En este caso, la textilería muestra pues un trabajo también que ellos hicieron, tanto para los martos funerarios. ¿En qué consiste esto? Pues eran mujeres trabajando para este proceso, bien, una cierta cantidad de mujeres trabajando en la confección del textil que era exclusivo para los muertos paraquenses. Los muertos, pues al ser enterrados, eran envueltos en una capa de mantos, aproximadamente se calculan 20 mantos que envolvían a estos restos. Bien, entonces, entre los diseños que podemos encontrar, pues varían una gran cantidad, varían diseños entre isométricos o también diseños de algunos de sus dioses. En cuanto al tinte, por ejemplo, que pudieron ellos establecer para el uso de la lana, en este caso, pues fueron tintes ya sean naturales o tintes de algunos animales. Por ejemplo, un insecto, la cochinilla, del cual obtienen un color rojizo, y con ello podían pintar o teñir toda la lana. Bien, entonces, lo que maneja Paracas es un avance en cuanto también al uso de distintos colores, una gama de colores para el textil o el manto que ellos trabajaban durante esta época. Recuay también ha sido cultural, Recuay. Continuar el siguiente periodo, que en este caso continuaría, pues veamos algo que se estaba dando en un espacio de transición. La cultura cajamarca fue una cultura que desarrolla algunos trabajos también en la cerámica. Lo característico de esta cerámica en comparación a otras, pues es en cuanto al diseño que van estableciendo aquí. Muchas de estas cerámicas estuvieron dedicadas en culto al agua, bien, en dirección a los lagos o los ríos más cercanos. La base que maneja en cuanto a esta cerámica es base trípode, que es muy característico, y muchas de las cerámicas elaboradas tienen uso doméstico, como ustedes pueden observar. La siguiente fase o el siguiente periodo en este caso sería en relación a los mochicas. Ellos aparecen durante el periodo del intermedio temprano. Luego del horizonte temprano continúa el intermedio temprano, que abarca aproximadamente los 200 a.C. hasta los 200 después de Cristo. Bien, entonces, en este periodo los mochicas van trabajando un avance en cuanto a la cerámica. Se adquieren ciertas fases. El del señor Rafael Arrujoyle establece 5 fases para denominar estas cerámicas. Unas primeras fases en cuanto a la manifestación de una cerámica representativa, como podremos observar, y ya en las últimas fases adquiere la habilidad un mochica de representar en cuanto a una cerámica un tema o elemento principal. Además, las diferencias entre esta cerámica, por ejemplo, la primera fase, y la última es en cuanto al tipo de asa y el cuello y la boca. Bien, entonces esta asa casi siempre es asa estribo en la primera fase, hasta un tipo en la fase final esta asa es más estilizada y ya no tiene, en el labio ya no tiene ningún reborde, a diferencia de la primera fase, que sí se observa el reborde alrededor del labio. Bien, entonces estas son las características para esta época. ¿Qué iba representando los mochicas para este periodo? Pues, ¿Cuál era la utilidad de...? Todo es ceremonial para esta época. Los mochicas se consideran los mejores ceramistas. Aparte de que ellos lo hacían como para su ceremonia, también tratan de representar en su cerámica el trabajo que día a día ellos realizan. ¿Bien?
Por ejemplo, aquí vemos en esta vitrina algunos de los productos que van consumiendo los mochicas, productos muy característicos para esta época. Por ejemplo, el loche, que es muy parecido al zapallo, que es uno que hasta el día de hoy abunda en esta zona, tanto los departamentos de La Libertad o Lambayeque. La luma, que es un fruto que de por sí ya es un producto peruano para estos casos de bandera peruana, y la yuca, que también es muy consumido. Bien, en este caso el camote, los pepinos y la caiba también se adhieren dentro de este territorio. Entonces son productos que se van consumiendo y que van representando los moches en cuanto a su cerámica. La característica de la cerámica de los moches, como pueden ver en cuanto a esta vitrina y las posteriores, es en el uso de dos colores básicos, tanto el uso del color crema como del color rojo cobrizo. Bien, entonces es muy fácil identificar este uso de estas cerámicas, aunque observarán algunas, por ejemplo, como estas representaciones de llama, que tienen otros tonos, pero que empiezan o son de las primeras fases de la cerámica de moche. Bien, también se representaron algunos animales como la llama, un medio de transporte, de poder llevar algún tipo de producto. Dicen que en este caso, por ejemplo, esta cerámica tiene la particularidad de representar a un hombre moche encima de él. Esto quiere decir de que sería como una especie de, ya funcionaba como un medio de transporte para esos hombres, pero que tenían condiciones. En este caso la condición de este hombre tenía que ser de mediana estatura y aproximadamente pesar unos 50 kilos, porque debido a este mismo animal la llama no puede cargar tanto peso. ¿Bien? Entonces esta es una característica. Se encuentra muy poco de ese tipo de cerámica, pero se sabe de que tenía que tener ciertas condiciones para que se pueda dar esto. Vamos por aquí. Ay, murió, no puede ser. En el caso de la sociedad de masa, tendrá como una de sus unidades más importantes, la mañana o la orden mitológica. En este caso, por ejemplo, Moche también va trabajando con una cerámica en la cual va diseñando algún tipo de tema. Algunos temas, por ejemplo, referidos al mar o al medio con el cual ellos conviven. ¿Bien? Entonces, esta cerámica, por ejemplo, es propio de lo que vamos a ver en la pared. En este caso, representando a un guerrero moche sobre alguna embarcación que hasta el día de hoy se siguen utilizando en algunos puertos, como los caballitos de Totora. Entre los productos que consumen los moches, pues muy característico encontrar algunos pescados como la corvina, que era muy solicitado para esos tiempos, bien, o el cangrejo, las almejas o los calamares. Esto era muy variado en cuanto al uso de la vida alimentaria o la dieta de estos personajes moche.